Ustedes que vinieron a la parroquia La Ascensión del Señor en este último domingo del tiempo ordinario, en donde celebramos la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, hemos leído el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, versículo del 31 al 46. Y yo quisiera que ustedes, cuando salgan de la parroquia La Ascensión del Señor, tengan las siguientes ideas en sus cabezas. Primero, una dificultad que tenemos nosotros los católicos cuando leemos estos textos sagrados es que nosotros leemos la Biblia fraccionada. Y uno de los elementos que nosotros tenemos que tener claro es que en la Biblia y en el Nuevo Testamento se encuentran cosas que se llaman unidades literarias. Unidades literarias. Y cuando nosotros cogemos este criterio de que en los evangelios uno tiene que buscar unidades literarias, hay textos que son cortos, que tienen sentidos en sí mismos, pero hay textos que tienen que leerse de todo un capítulo, o a veces hay textos que empiezan a relatar una idea, se corta y se recupera a los 2 o 3 capítulos después. Y este evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo del 31 al 46, lo tenemos que leer con los 2 textos anteriores que se leyeron en los domingos que ya pasaron. Hace 8 días se leyó el texto de los talentos y hace 15 días se leyó el texto de las vírgenes necias. Recuerden, las vírgenes necias, 5 sensatas, 5 insensatas que no guardaron el aceite. Hace 8 días unos talentos, uno le dieron 500,000, otros le dieron 200, 400 y el otro le dieron 100 y los guardó. Y ese texto está conectado con Mateo 25, 31 y 46. Recuerden qué es lo que está pasando, el contexto de esto. Jesús resucitó y estamos esperando la segunda venida del Señor. Entonces la primera propuesta es: preparémonos para la segunda venida del Señor, que es el texto de las vírgenes necias. Preparémonos. Entonces la gente empezó a prepararse, se celebraban las Eucaristías, oraban, tenían una moral bastante rígida, radical, y iban cortando mucho con unos comportamientos paganos. Pero el Señor se iba demorando mucho, 10 años, 20 años, y la gente se fue cansando, la gente se fue retirando de la iglesia, otra gente empezó a mezclar el cristianismo con el paganismo, empezaron a ser cristianos pero volvían a sus costumbres paganas. Y se viene la idea de que no solamente nos tenemos que preparar, sino que además tenemos que ser productivos, que es el texto de los talentos. Y esa producción se tiene que concretar en descubrir el rostro de Jesús en el otro. Eso es lo que quiere decir ese texto. Mateo 25, 31, 46. Que uno tiene que ir produciendo mientras viene Jesús por segunda vez en poder y en gloria. Y esa producción es reconocer el rostro de Jesús en el otro. Y una característica que tiene este texto es que nos dice que tenemos que reconocer a Jesús en el más pobre. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve en la cárcel, enfermo, es decir, las personas más necesitadas, porque la idea de Mateo 25, 31, 46, así como Jesús en su gloria se abaja a nuestra condición humana, así como Jesús en su gloria se abaja para subir nuestro nivel como hijo de Dios, así nosotros, cuando descubrimos la necesidad del otro, nos tenemos que abajar a esa condición para dignificar a la persona de tal forma que reconozca que es hijo de Dios. Una persona con hambre, una persona con sed, una persona insatisfecha en sus necesidades básicas, muy difícil reconoce a Dios, muy difícil. Y la tarea nuestra entonces es reconocer a Jesús en esa persona pobre, así como Jesús se abaja a nuestras condiciones humanas, nosotros también entonces abajarnos a la condición del más necesitado y ayudarle a que construya en la misma realidad de esa persona su condición de hijo de Dios.
Ahora, yo les comencé diciendo que para poder entender este texto tenemos que contextualizarlo. Pensemos, si alguien lee este texto de Mateo 25, 31 al 46, sin contextualizar el texto, ¿qué le pasaría? Una persona que no haya conocido, no haya entendido lo de los talentos y no haya entendido lo de las vírgenes necias, ¿qué podría entender de este texto de Mateo 25, 31, 46? Lo siguiente, escuche. Una persona medianamente culta que se pone a leer este texto, solo este texto de Mateo 25, 31 y 46, comprendería o captaría las siguientes realidades. Primero, que la religión no es necesaria, que usted puede salvarse siendo una buena persona sin necesidad de practicar una religión. Esa sería la primera idea falsa que se formaría una persona que lea este texto sin contextualizarla. Que la religión no es importante, que yo puedo ser una persona, un laico, que nunca ir a misa, ni creer en nada, ni practicar ningún culto, sino simplemente comportarme bien, ayudarle a la gente y yo me salvo. Miren, es que ahí está, Mateo 25, 31 y 46, dar de comer al hambriento. Ahí donde dice que usted tiene que ser cristiano, en ninguna parte, ¿ve? Si nos quedamos solo en ese texto, llegaríamos a esa conclusión. Una conclusión errada. Segundo, conclusión que llegaría una persona si no llega a contextualizar ese texto, es que usted se salva en la religión donde se encuentre. Si usted es católico, se salva. Si usted es judío, se salva. Si usted es musulmán, se salva. Lo importante es que si usted es judío, si usted es musulmán o cristiano, pues se porte bien, ya. Otra idea falsa. Y las personas que creen que todo el mundo se salva en la religión en que está, entonces ¿por qué no nos explica la siguiente frase cuando Jesús dice: id al mundo entero y predicad el evangelio? Entonces Jesús, ¿para qué dijo eso si todo el mundo se salva en la religión que nace? ¿Ve? Porque no, es que a Dios hay que ponerle apellido. Y mi caridad, mis obras de caridad, tiene que ponérsele una etiqueta, y esa etiqueta es que yo soy cristiano, y yo tengo que convencer al otro, a través de mi humanidad, que Él es Hijo de Dios, quien se hizo hombre, murió en una cruz y resucitado, y hoy está sentado a la derecha de Dios Padre para interceder por nosotros. ¿Sí ve la importancia de uno tener claro la contextualización de un texto? Por eso ustedes que vinieron acá a la parroquia de la Ascensión del Señor, yo quiero decirles simplemente esto. Hombre, cuando uno va a leer la Biblia tiene que saber qué está leyendo. Mire que les acabo de decir que si uno no contextualiza ese texto, ¿qué cree? ¿En qué cree? ¿Qué ideas está inventando? Uno tiene que buscar unidades literarias y para eso hay que hacer un ejercicio académico y para eso usted hay que entrenarlo. Por eso yo le recomiendo que cuando usted lea la Biblia lo lea con un profesional al lado. No se arriesgue a leer la Biblia o que alguien le lea la Biblia así olímpicamente, porque ¿qué es lo que usted está leyendo y creyendo? Y segundo, la tarea que nos pone Jesús o que nos refleja el Evangelio de Mateo 25, 31, 40 es un texto bastante complicado y exigente, porque yo creo que los que estamos aquí, ninguno desconoce que mientras usted tenga trabajo, mientras usted tenga plata, mientras usted tenga una casa, mientras usted esté bien, la gente lo va a rodear. Usted va a tener gente a su lado, usted va a tener quien lo llame al teléfono, quien lo salude por la calle, quien lo acompañe. Pero cuando usted está sin trabajo, cuando no tiene con qué pagar los servicios, cuando de pronto tiene que sacar a los muchachos del colegio, mandarlos a veces con hambre a estudiar, cuando usted no puede satisfacer sus necesidades básicas, ¿dónde está la gente? ¿Dónde están los supuestos amigos? ¿Dónde están con los que tú te tomabas la quincena en la esquina y dejabas muchas veces pasar hambre a tu familia? ¿Dónde están esos supuestos amigotes de toda la vida? ¿Dónde están esas supuestas amigas de toda la vida cuando tú tienes necesidades? ¿Dónde están? ¿Ve? Por eso el reto es muy difícil. Y nosotros no podemos crearnos un mundo fantasioso, es muy complicado.
descubrir a Jesús en la realidad del otro y sobre todo en estados de necesidad es muy complicado. Por eso necesitamos la fuerza del Espíritu Santo, necesitamos la gracia de Dios, porque no podemos desconocer que todos los que estamos acá le corremos a la gente pobre. No nos gusta la gente pobre. Y más cuando siempre que nos llaman es para pedir plata, 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 plata. Eso es muy fastidioso. Y ahí es donde entonces uno viene con sus convicciones. ¿Qué hago? ¿Cómo activo mis creencias? Ahí donde está mi compromiso. Ahí está lo complicado. ¿Ve? Es un evangelio muy exigente, muy difícil. Es un evangelio muy difícil de cumplir porque realmente en la realidad la situación es bastante caótica cuando una persona anda en sus obligaciones atrasadas, y sobre todo que la mayoría de los que estamos acá no somos personas ricas, no nos abunda el dinero, no nos crece la plata en el jardín, y por eso de pronto uno sí le puede ayudar una vez a una persona, pero 2 veces nos queda muy difícil, y ahí es donde viene la incomodidad. A veces es el hermano de uno, a veces es un vecino, a veces es una persona que ayer me prestó un servicio y que de pronto hoy está necesitado y yo muy precariamente le puedo ayudar. Es muy complicado, pero ahí está la invitación. Tenemos que asociarnos, tenemos que ser solidarios, tenemos que unirnos para recoger fuerzas y recursos de tal forma que podamos dignificar la vida de muchas personas. Solos no vamos a poder, y muchas veces hay gente muy conchuda, hay gente que se recuesta mucho en las necesidades, y uno, ¿qué hace ahí? ¿Ayuda o no ayuda? La situación no es fácil, por eso tenemos que pedir mucho la fuerza de Dios, su discernimiento, la fuerza del Espíritu Santo para poder cumplir este evangelio tan difícil, y sobre todo que es el criterio con el cual nosotros vamos a ser juzgados en la vida eterna. El Señor esté con vosotros.